la gran comisión. Así le llaman casi la mayoría de predicadores, la gran comisión, el predicar la palabra de Dios. ¿Quién debe predicar la palabra de Dios, hermanos? Vamos a ser claros. La Iglesia Católica dice que nada más los sacerdotes, solo ellos deben predicar, nadie más, porque ellos vienen desde Pedro, desde los 12 hasta aquí, y nadie más tiene derecho. Las iglesias evangélicas, algunos piensan que solo los pastores deben predicar la palabra de Dios. Y algunos dicen que todos, mujeres, hombres, niños, que sean bautizados, que sean salvos, deben predicar la palabra de Dios. Pero lo que importa, hermanos, es lo que la palabra de Dios dice, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y vamos a leer algunos textos. ¿Quiénes deben predicar la palabra de Dios? Si solamente un grupo, si solamente una religión, si solamente una jerarquía, o todos somos responsables. Bueno, entonces vamos a leer algunos textos. El texto que leímos dice que en el tiempo de los apóstoles todos los días se enseñaba la palabra de Dios y se predicaba en el templo y en las casas. Bueno, vamos, hermanos, a empezar por lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Él dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, en Marcos 16:15. Marcos 16:15, Él dio esta gran comisión, así se le llama, de predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Profundidades de la Biblia, historia, no, hermanos. El evangelio es decir que Jesucristo vino a este mundo a dar las buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio. Decirle a la gente que Jesucristo vino a dar buenas nuevas para que el hombre sea salvo. Nada más, eso es. Y casi el 100% de todo el mundo ya sabe esto. Ya sabe esto. Esto es el evangelio. Ya depende de cada persona si lo acepta, si lo obedece o lo rechaza. Ahora, volvemos a lo que dijimos antes. ¿Quiénes deben de predicar el evangelio? Bueno, miren, vamos a ver lo que dijo Jesucristo. La primera vez que Jesús manda a una persona está en Marcos capítulo 5, versículo 19. Era una persona que estaba necesitada, tenía problemas de salud, y nuestro Señor Jesucristo le ayuda en su necesidad. En agradecimiento a eso, Él le dijo, mira, me voy a unir con ustedes, con los 12, para que yo vaya también a predicar la palabra de Dios. Pero Jesucristo le dijo, no, lo que yo quiero es que vayas a tu casa, le hables a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus vecinos, a tus parientes, y les cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El evangelio, hermanos, no es más que decirle, miren, yo me sentía triste, me sentía angustiado, me sentía desesperado, con ganas de quitarme la vida, no había nada que me tuviera feliz en esta vida, pero cuando gracias a Dios entendí el evangelio, soy una persona diferente. Algunos tienen el testimonio de que Dios los sanó, otros cuentan otros testimonios, pero eso es, hermanos, lo que tú has vivido. Y esto es lo que Jesús le dijo a esta persona. No era de los 12, no tenía una jerarquía en la iglesia, era una persona común y corriente, pero le dijo, vete primero con tu familia y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
La segunda vez, hermanos, que Dios mandó a predicar, mandó a 12. Está en Mateos capítulo 10, versículo 5, 6 y 7. Ahí dice en Mateos 10 que, si lo leemos, hermanos, con calma, dice que mandó a los 12 a predicar. Si alguien tiene, hermano, lo puede leer. Me hace el favor de leerlo. Mateos 12. Jesucristo es Mateos capítulo 10, versículo 5 o 6, me parece, donde envía a los 12 discípulos a predicar. ¿Alguien lo tiene? No, aquí lo vamos a buscar. Otra vez, hermano, repita hasta el primer versículo. A estos 12 envió Jesús. Ahí nada más, hermano. Mandó a 12. Y este es el texto que agarran algunos. Dicen, no, nada más los que están con Jesús, los que tienen un puesto político, un puesto religioso, los que tienen jerarquía, hasta en las iglesias evangélicas hay, hermanos. Hay pastores que se atreven a prohibirle a la gente. De verdad, hermanos. Hay pastores que se atreven a decir, hermano, usted no ande predicando, a decirle, pastor, ¿qué? No le dé que predique esa persona. Y como hay jerarquías, dice el pastor, bueno, hermanito, con mucho pena, le voy a decir que ya no vas a predicar porque me habló el jefe de todas las iglesias, que ya no le dé que predique usted. Y no estoy diciendo que esté mal si la persona anda mal, tampoco. Por eso el que predica debe ser una persona consagrada, bautizada y cambiada su vida también. Pero hay hermanos pastores que sí, hermanos, le dicen a uno, hermano, me hace favor de no andar predicando, porque nada más en el tiempo que usted tenía una credencial, en el tiempo que usted tenía una iglesia, en el tiempo que usted era líder, podía ir a predicar, pero no he sabido que ahí anda predicando. Les digo esto, hermanos, porque el deber de esta gran comisión no lo dio el hombre, lo dio Jesucristo, y aquí manda a los 12. La tercera vez que Jesús manda a 70. Lucas 10:1. Si alguien lo puede leer. Lucas 10:1. Ahí ya no solo mandó a los 10 apóstoles, a los 12, porque los 12 apóstoles sí eran los que más estaban cerca de él, y los que hasta la fecha, hermanos, dice la palabra de Dios que todo debe estar en la doctrina de ellos. Pero el predicar el evangelio no se reduce a un grupo. ¿Qué dice Lucas 10:1, hermanos? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Hasta ahí nada más, hermanos. A los que alegan esto, a los amigos católicos, ahí estamos leyendo que primero mandó a una persona. Hay otra parte en la Biblia que mandó a una mujer también y le dijo, vete, cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho. La mujer que llegaba en el pozo de Jacob. Y luego está el hombre que fue sano y le dijo, mira, vete a predicarle a tu familia. Y luego mandó a 12. Y aquí en Lucas 10 manda a 70, no solamente a los 12. Manda a 70 predicadores que vayan y prediquen el evangelio. Repito, algunos dicen que solo los sacerdotes, algunos pastores dicen que solo ellos, algunos líderes de iglesia, diáconos, dicen que solo ellos, pero la gran comisión de predicar y la responsabilidad de todos es eso precisamente, todos, ir y predicar el evangelio. Ahora, dice en Marcos capítulo 9, versículo 38, que andaban predicando los discípulos, porque los mandó Jesús y empezaron a predicar. Pero en eso que andaban predicando se topan con un hombre que no andaba con ellos, que no seguía a Jesús y andaba predicando, y no solo eso, sanando enfermos. Y le dicen, ¿andas con Jesús? ¿Andas con nosotros? ¿Llegas a la iglesia? ¿Tienes credenciales? Y dijo él, no tengo. Pues
no prediques. Así que no es de ahorita, del 2026, ni es de la denominación que el gran pastor dirige, es desde la antigüedad, desde los años de Jesús. Y se vinieron después de predicar con Jesús y le dijeron: maestro, fíjate que tú nos mandaste a predicar. Y allá donde andamos predicando encontramos un hombre que ni te conoce y ni anda con nosotros, pero anda hablando de Dios y sanando. Y Jesús le dijo: ¿y qué hicieron? Se lo prohibimos. ¿Y qué dijo Jesús? Dice: ¿y por qué se lo prohibieron? Si está hablando de Dios, si está hablando de la palabra de Dios. Los que no son, como dijo, los que no son contra nosotros, por nosotros son. Entonces, hermanos, a eso se le llama sectarismo, cuando nosotros tildamos a una persona: ¿y por qué predican ellos? ¿Y por qué predica el otro? Estamos leyendo textos donde la responsabilidad de predicar cae o recae en toda persona que ha conocido las cosas de Dios y sabe que se acerca un día en el cual daremos cuenta, como decía el hermano que dirigió, y es responsabilidad de nosotros hablarle a la gente, todos. En Juan 10:16, Jesucristo les dijo, ahí estaba con los 12, ustedes conocen el Evangelio, ustedes me conocen, ustedes saben cómo hemos vivido aquí, pero no son solo ustedes, dice Jesús. Tengo ovejas que no son de este redil. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Por eso en la oración Jesús no dijo Padre mío que estás en los cielos, sino que dijo Padre nuestro, porque Dios es para todos, como el sol, como aquella canción, ¿verdad? El sol nace para todos. Dios es para todos, hermano. Y el evangelio de salvación es para todos. Y Jesús le dijo, tengo ovejas que no están aquí, pero que son mías también. Juan 10:16. En tiempos del apóstol Pablo, andaba también Pablo. Los que dicen solo los sacerdotes, solo los pastores deben predicar, se basan en cuando Jesús los manda a predicar a los 12. Pero en ese día que estaba ahí Jesús con los 12 que los mandó a predicar, cuando ya se iba a ascender al cielo, no estaba Lucas. Otro detalle, no estaba Lucas. Lucas se arrepiente después, el que escribió el Evangelio de San Lucas. Y no estaba Pablo. Pablo se arrepiente mucho después. No estaba ese día que los mandaron. Sin embargo, Pablo fue uno de los mejores predicadores de la Biblia, del tiempo de la Biblia. Pero hay todavía más cosas. Cuando Pablo, pueden decir algunos, pero Pablo se fue con los apóstoles y después ellos lo mandaron. Pero Lucas se fue luego con los apóstoles y luego lo mandaron. Sí. Pero hay uno que predicaba y dice que era poderoso en la palabra de Dios, que nunca se juntó con los discípulos. Está en Hechos, capítulo 18, versículo 24. Si alguien me lo quiere leer. Nunca se juntó con los discípulos. A lo mejor ni a la iglesia llegó, pero predicaba el Evangelio. El apóstol Pablo era espiritual y en vez de reprenderlo, le dijo, oye, ¿por qué no compartimos experiencia? ¿Por qué no nos ayudamos y prediquemos el Evangelio? Como dice, hermanos, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío. Llegó. Llamado Apolos, natural de Alejandría. Gloria a Dios. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahí nada más, hermanos. Miren. Varón poderoso y elocuente en las Escrituras. Estaba él cuando Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos de toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estaba, hermanos. ¿Cómo conoció el Evangelio? Solamente Dios sabe.
pero predicaba como el apóstol Pablo. Y era poderoso en la palabra de Dios, dice. Así que, hermanos, pudiéramos agregar más textos. Aquellos que se creen, ya les dije que, hermanos, el hombre no se conforma con dominar un poquito, quiere más. Y no solamente la tierra lo quiere dominar, se va hasta el cielo también. Y dice, Dios es mío, el cielo es mío, la gloria de Dios es mía, y solamente en mi iglesia, solamente en mi denominación, solamente aquí y conmigo puedes entrar al cielo. Y la Biblia, hermanos, hemos visto que no dice eso. Hay muchos textos, hermanos, donde la responsabilidad recae en niños, en jóvenes, en adultos y en ancianos, siempre y cuando Dios haya cambiado nuestra vida.